Queridos amigos de Radio San Borja, líder en peronidad, continuamos con su programa La Hora de Integración. Como bien ya saben, hoy día tenemos un invitado especial. Se trata del doctor Alberto Borea, con quien estamos tocando algunos temas referentes a la democracia. Doctor, bienvenido al programa. Encantado de estar aquí contigo y además encantado de estar en este programa dedicado a la integración. Así es. En Radio San Borja. Queríamos comenzar con un tema de la democracia. En su opinión, ¿qué es la democracia? ¿O qué debería ser? Bueno, la democracia es un sistema de gobierno, en realidad es un sistema de gobierno por el cual la titularidad del poder recae en el pueblo, pero que no es, para que se ejerza de manera ordenada y de tal forma que los propios integrantes de ese pueblo no terminen siendo perjudicados por aquellos a quienes se les entrega el poder. La democracia significa un gobierno, como decía Lincoln, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y cuando hablamos de gobierno del pueblo, significa que es un gobierno llevado a cabo por seres humanos y para seres humanos. Por lo mismo, en una democracia no cabe aquello que se habló mucho, por ejemplo, durante la época de la dictadura, y que se habla en general en todas las dictaduras que pretenden que tienen mayorías, porque por supuesto engatusan y embaucan a la población y además monopolizan prácticamente todos los medios de comunicación y creen que si el 90%, el 70%, el 51% de la población está en una posición, tienen derecho a hacer con el otro 49, 80, 20 o lo que fuere lo que quieren. Y eso no es así, porque la democracia es una categoría de seres humanos, en la medida en que quienes gobiernan tratan a quienes son los gobernados o a un sector de los gobernados, no como seres humanos, sino como animales o como gente sin dignidad, entonces simplemente eso ya deja de ser una democracia. La democracia exige la consideración de la humanidad y en consecuencia de la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho esto porque a consecuencia de los debates que había con Marta Chávez en la época del gobierno de la dictadura de Fujimori, ella se basaba diciendo que las encuestas que hacía Montesinos, Crucillat, Schutz, todos los que tenían los medios de comunicación, los Winter, para vender, la noción de que efectivamente tenían un gran respaldo, que precisamente por eso podían hacer lo que querían en el país, y siempre le contestamos que eso no tiene nada que ver con la democracia. O sea, la democracia implica, insisto, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La democracia además significa limitación de poder, o sea, no puede haber, el pueblo no entrega todo el poder, sino el pueblo entrega parte del poder. Bajo ese concepto de que la democracia es del pueblo y para el pueblo, ¿se podría decir que en Latinoamérica existen realmente países democráticos? Sí, cómo no, por supuesto, ya lo creo. Yo creo que Chile es un país democrático. Yo creo que el Perú, con todos sus problemas, es un país democrático. Yo creo que, en fin, en general, la mayor parte de los países de América Latina, felizmente, ahora tienen un gobierno democrático. Diría yo que Venezuela es un poco la excepción, en la medida en que el gobernante cree que no tiene límites y utiliza circunstancias plebiscitarias como la acabamos de ver esta semana para otorgarse poderes omnímodos. Como decía Carlos Weinstein, cuando nosotros hablamos de constitución democrática, hablamos de un instrumento destinado a limitar el poder el poder del que manda, porque la Constitución es un instrumento limitador del poder. ¿Cuándo surgen las constituciones? Surgen conjuntamente cuando se piensa en la democracia como sistema de gobierno, es decir, el pueblo le quita la titularidad del poder a los monarcas, a los soberanos, y la asume para sí mismo, y en consecuencia al asumirla para sí mismo, como no puede ejercerla de conjunto, entonces inventa un sistema en el cual él designa un grupo, pero a este grupo le dice: tú vas a gobernar, pero solo puedes gobernar dentro de estos cánones, que son los cánones establecidos en la Constitución. Pero esas elaboraciones de constituciones, porque tenemos que hablar de constituciones porque existen y han habido varias constituciones, sí. ¿Esas constituciones realmente responden a un pueblo democrático, a un gobierno democrático, a un país democrático, o responden a intereses políticos partidarios?
en el caso peruano, por ejemplo. Bueno, pero los intereses políticos, digamos, los partidos están encargados, por lo menos así lo señala la Constitución del 79 y lo repite el texto de la dictadura del 93, están encargados de conducir políticamente a la sociedad y esa es su tarea. En consecuencia, cuando se habla de que los intereses políticos no pueden ser otros que los intereses del pueblo que piense de una determinada manera y que precisamente se congrega, se reúne, se junta en torno a los partidos políticos, es decir, los partidos políticos representan ese pensamiento plural, algunos son de derecha, otros son de izquierda, otros son de centro, otros son de centro izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, esta confrontación entre los partidos políticos no es otra cosa, se supone, que la conversión o la traducción de un debate que supuestamente también se da en la sociedad respecto a que unos quieren, digamos, un gobierno más estatista, otros quieren un gobierno más privatista, otros quieren una mayor amplitud para que quien manda tenga más poderes, otros que tenga menos poderes, unos quieren que las partes del país tengan más autonomía, otros quieren que el país sea más centralizado. Bueno, todas esas discusiones, como tú comprendes, y de tantos temas sobre tantas cosas, no se pueden llevar a cabo en un ágora como era en la época de Grecia, donde además, dicho sea de paso, solo participaban los ciudadanos libres, no participaban ni los ilotas ni las mujeres, ¿no es verdad? Entonces, tú tienes que entender, y todos tenemos que entender, que la democracia justamente se hace representativa para poder canalizar con orden el sistema de gobierno, porque no puede haber, la democracia, como te dije al comienzo, es un sistema de gobierno. Y un sistema de gobierno, la primera tarea que tiene es gobernar, es decir, tiene que tener la posibilidad de gobernar, porque no hay peor cosa que un desgobierno, o sea, peor que un mal gobierno es una ausencia de poder, es un desgobierno. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, desde que se inicia la República, los Estados Unidos tienen una constitución, sí, una sola constitución, sí, con diferentes claro, enmiendas que han habido a lo largo de estos años. Sí, 27, si no me equivoco. ¿Por qué, por ejemplo, en el caso de Perú, no ha tenido eso, no se ha mantenido eso, sino que han habido constituciones de acuerdo al grupo político que entraba a gobernar? Bueno, en primer lugar, en el caso de Fujimori, en general, vamos a ver, lo que ha sucedido en el Perú es que efectivamente las crisis se resolvían, o se creía que se resolvían con una nueva constitución. Y las crisis políticas no se resuelven con una nueva constitución, se resuelven con normas de contenido político. Lo que la constitución fija son los principios sobre los cuales se conduce un país. Tú tienes, por ejemplo, con los Estados Unidos, con la misma constitución de 1787, ha gobernado Teodoro Roosevelt, que era bastante conservador, ha gobernado Abraham Lincoln, que fue el gran liberador de los esclavos negros y en fin, del principio de igualdad entre las gentes en los Estados Unidos. Ha gobernado Teodoro Roosevelt, que como te decía era muy conservador. Ha gobernado su primo o su sobrino Franklin Roosevelt, que era bastante liberal, que genera el New Deal. Ha gobernado Richard Nixon, ha gobernado John Kennedy, que eran de pensamientos contrapuestos, ha gobernado Bill Clinton, ha gobernado George Bush. O sea, el tema de la Constitución no es para cada periodo de gobierno, el tema de la Constitución son los principios que deben orientar a la nación. Y efectivamente, en el Perú, en la Constitución del 79 se hace un alto, se piensa el país en serio y se produce una Constitución, es decir, una elaboración de cómo debe de conducirse el poder en el país y cuáles son los límites que los que están en el gobierno tienen que respetar para poder, digamos, entendernos dentro de una nación de gente con dignidad, ¿no? Y este proceso de democracia que hablamos, a nivel latinoamericano hablamos que, por ejemplo, Chile sí se puede considerar un país democrático. Ahora, por supuesto, no en la época de Pinochet. Es decir, todos los países en América Latina, incluido Uruguay, que es casi Uruguay y Costa Rica, que son casi lunares en América Latina, han pasado pues momentos muy difíciles de dictaduras, ¿no? Es como cuando nos dicen en Europa hay una centrada democracia. Claro, ahora,
pero hace 60 años teníamos el fascismo de los italianos, el nazismo de los alemanes, en fin, el falangismo de los españoles. Ahora han evolucionado a la democracia y a todos nos parece muy bien. Y América Latina lucha por mantener su democracia, profundizar su democracia, mejorar su democracia. Pero para eso necesita mejorar la categoría de ciudadanos, que es fundamental para la vigencia de este sistema. El tema está en que no nos formamos como ciudadanos, sino que al contrario continuamos siendo individuos. Entonces tú tienes gente que va y promete cosas casi personalmente a los electores. Yo te doy, en fin, una cosa material y tú votas por mí. Y esto ha mal acostumbrado a los electores a que en consecuencia cuando llega un candidato lo primero le preguntan es ¿y yo qué gano con esto? Cuando en realidad lo que habría que preguntarse como integrante de una comunidad de ciudadanos es ¿y nosotros qué ganamos con esto? O sea, ¿y el país qué gana con que Pérez, López, Torres o Jiménez gobierne? Ese es el tema. Entonces, esa categoría, esa concepción cívica, esa concepción de gobierno para la comunidad no existe todavía en el país y además no está fomentada ni propiciada por los medios de comunicación que dentro de su egoísmo, digamos, continúan difundiendo y haciendo noticias de lo que no es realmente constructivo, y a veces con bien, por ejemplo, como acaba de pasar con Cecilia Valenzuela, y hay que felicitarla, como la felicitamos por la época de la dictadura, teniendo el coraje de destapar algunos de los entuertos en los cuales se mete la gente que está en el poder o donde no tiene el coraje para cortar los males, ¿no? Pero muchas oportunidades la prensa solamente apoya o sostiene a quienes son los candidatos favoritos de su sector socioeconómico, vamos a decirlo de alguna manera. Y si tú no estás a favor de esa concepción socioeconómica, entonces ni siquiera te invitan. No es que, y si te invitan para fastidiarte, o sea, desde el comienzo te atosigan con interrupciones, ¿no es verdad? Mira tú los programas de Jaime Altados, por ejemplo, mira, en fin, y hablando, es evidente, ¿no? Y hablando de interrupciones, lamentablemente vamos a ir a una interrupción en nuestra pausa comercial y retornamos con la hora de integración.